Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Alberto Morales y el día de hoy vamos a resolver este pequeño ejercicio por el método de nodos utilizando análisis de circuitos eléctricos y revisando un concepto muy especial el cual vemos aquí. Si nos ponemos a analizar el circuito, podemos ver que tenemos una fuente de voltaje en medio de dos nodos que no son los nodos de referencia como yo le he propuesto en la parte inferior. Entonces yo puedo decir que los dos nodos que están conectados por esta fuente vamos a trabajarlo como si fuera uno y se va a llamar el supernodo. Bien, siguiendo con el análisis, yo puedo ver que dada la posición del nodo de referencia y de esta fuente, yo puedo obviar que el voltaje de este nodo será igual al voltaje de 5. Por lo tanto, 5 volts será aquí. Entonces, yo puedo reescribir como dado el sentido de la corriente. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. A partir de ahora vamos a analizar el supernodo como se muestra en la siguiente ecuación. Será igual a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en este punto. Si bien ahora tenemos estas dos cuerdas, una que sale y otra que entra, dado el valor de las resistencias, nosotros vamos a ver que aquí se anula. Por obvias razones, este voltaje con este voltaje sobre sus respectivas resistencias se va a hacer cero. Si bien ahora yo hago un poco de álgebra y lo escribo como se muestra. Y bien, entonces ya tenemos aquí la ecuación 2 y la ecuación 1. Podemos plantear nuestro sistema de ecuaciones y nos van a dar los siguientes resultados. Bien, entonces tenemos un voltaje 1 que es igual a 6.4875 volts y un voltaje 2 de 3.4875 volts. Analizando el circuito, nos piden calcular este voltaje. Entonces yo puedo decir que el voltaje presente en este nodo, dado las condiciones del circuito y por haber yo elegido aquí mi voltaje de resistencia, será igual al voltaje en X. Por lo tanto, Vx será igual a V1, que es este valor. Ahora bien, nos piden calcular las potencias presentes en la fuente de 5 volts, en la fuente de 1/4 de ampere y en la resistencia de 62 ohms. Luego entonces podemos determinar estas potencias analizando el circuito y con auxilio de la ley de Watt y de la ley de Ohm, respectivamente, al conocer ya los voltajes de nodo. Bueno, luego entonces tenemos que la potencia va a estar dada por el voltaje por la corriente. Ya tenemos el voltaje, que es igual a 5, y la corriente por ley de Ohm, yo puedo reescribirla como V es igual a R por I, por lo tanto, I va a ser igual a V sobre R. ¿Cómo podemos determinar esta corriente presente en la fuente de 5 amperes, perdón, en la fuente de 5 volts? Pues es fácil, con la ley de Ohm, si yo calculo la corriente que está viajando por este punto, será la misma que esté viajando por este punto. Entonces, por ley de Ohm, yo puedo decir que miliwatts. Esto, analizando el sentido de la corriente, nosotros estamos evaluando una corriente que viaja de menos a más. Por lo tanto, nuestra corriente va a ser positiva. Porque al yo poner una corriente que viaja de menos a más, yo puedo reescribirla como menos con menos se va a más. El inciso B nos pide calcular la potencia en cuarto de ampere. La potencia aquí en este punto va a ser igual al voltaje por la corriente. Vemos en qué sentido se está evaluando. Tenemos un voltaje que va del borde negativo al borde positivo, por lo tanto nuestra potencia va a ser negativa y vamos a tener que miliwatts. Bueno, ahora finalmente nos piden la potencia que está absorbiendo la resistencia de 62 ohms. Esto es igual. Tenemos entonces que por ley de Ohm, la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Por la resistencia de 62. Esto es igual. Vemos cómo está viajando la resistencia. La corriente está viajando
en sentido de más a menos. Entonces, queda tal cual. Y esto nos da un resultado de 171 miliwatts. Bien, luego entonces tenemos que los resultados para las potencias están expresados en miliwatts. Bueno, fue así como por medio del método de nodos y el análisis aplicando la ley de corriente de Kirchhoff podemos calcular nosotros estos voltajes de nodo y estas corrientes en los elementos de circuito. Hasta luego.